Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 30 y con esto vamos a ir concluyendo. Concluimos con los versículos 27 hasta el 31. Vamos a decirle este paquete de versículos porque aquí simplemente tenemos algunos nombres muy interesantes, ciertamente, pero que nos va dejando de lo que anteriormente David dice cuando llega a Siquelac en el versículo 26, envió parte del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, con este mensaje. Aquí tienen un obsequio del botín de los enemigos de Yahvé. Eso es lo que nos estuvo motivando el versículo 26. Es uno de los temas esenciales porque desde el versículo 21 podemos decir que David, cuando está volviendo de la campaña contra los amalecitas, al haberlos vencido, derrotado, haberlos recuperado todo el botín y también algo más, algunos se habían opuesto a esos 200 hombres que se habían quedado frente al torrente Besor y que no habían pasado ni acompañado a David. Entonces, acuerda, y pues cuidando y así va a ver si cuida, va a la pepita que esto la vende carne, que esto, aquello, por los oroñones, no. Y de cierta manera podríamos decir que tiene razón, pero sin embargo, David no mira ese aspecto. David está mirando otras cosas y son características esenciales que a nosotros también nos enseña mucho, ¿verdad? Porque el autor sagrado lo que nos quiere recordar es que debemos mirar las actitudes. Las actitudes de cada uno de los personajes. Esas actitudes nos muestran a nosotros cómo tenemos que gestionar nuestra propia manera de ser, cómo tenemos que gestionar nuestra propia vida. Entonces, por eso que aquí a David cuando se le está presentando a Poshu y dice, no, ¿cómo puede ser esto? No hagan así, hermanos míos, decía David, con los que Yahvé nos ha dado. Es decir, David Oñandúa lleva a Besaina, que se hizo mucho. Primero se hizo mucho por él. Mucho porque él tendría que en este caso dar pasos importantes también para ofrecer lo esencial y lo fundamental para su propia vida, ¿verdad? Para él y para su pueblo, para su gente. Él mismo cuidándose primero, ¿verdad? Y entonces dice, no hagan esto.
Miren que cuanto más ñeñembostea lleva, o cuanto más tacaños somos, o cuanto más mezquinos, utiliza aquí la palabra mezquinos, angurrientos, encerrados en nosotros. Ciertamente que después también creamos más roncha, ¿verdad? Dentro de esa relación con los demás. Entonces, queridos amigos, aquí está uno de los elementos esenciales de relación entre las personas, entre nosotros. No hagan así, le decía ya David en ese momento, por favor. Él nos ha protegido y nos entregó esa banda que nos había atacado. Ese es otro elemento también aquí que se le agrega. ¿Por qué nosotros somos solidarios? Y porque justamente lo que nosotros tenemos da Peñandella Urecoa, Peñandella recibía es de parte de Dios, de Dios. Porque dice, Yahvé nos ha dado. Yahvé lo me da Peñandella. Yahvé, entonces la hoja pagó pues. Peje coveña de corazón me peña ni acá. ¿Quién estará de acuerdo con ustedes por esto? Por eso de en Boiparato, Erajato, donde sea. Porque tampoco, dice, tocan a partes iguales el que baja como el que combate. El que baja al combate siempre, como también el que queda con las provisiones. O sea, todos están en la misma situación, pero cada uno está desempeñando un papel importante. Así que, querido hermano, con Alaña de Yashara. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Antiguo Testamento. En la noche escuché tu voz, dulce brisa, llena de paz y amor, y ardió mi corazón de gozo, y mi ser se derritió ante ti. Y hoy vengo con lo poco que soy a entregarte este pequeño corazón, que se haga tu voluntad en mí. En tu misericordia yo quiero vivir. Mis oídos abriste a tu voz, y un canto nuevo te canto hoy, Señor. Tú me das las fuerzas y el valor para anunciar tu palabra de amor. Aquí send
escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, habla, Señor. Aquí estoy, Señor, a donde quieras, envíame, Señor. Yo soy tu sierva hasta el final. Que mi vida sea una fuente de tu paz. Aquí estoy, Señor. Haz lo que quieras de mí. Yo soy tu sierva hasta el final. Que mi vida sea una fuente de tu paz. En la noche escuché tu voz y hoy vengo a decir sí, Señor. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. La Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia. Porque dice tu misericordia es un edificio eterno, La misericordia. más que el cielo has afianzado, Señor, tu fidelidad. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor
Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la Palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. Martes 24 de septiembre, la historia de Zaqueo. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 30. El versículo que va, decíamos, del 27 hasta el 31. Cuando David llegó a Siquelag, envió parte del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, con este mensaje: aquí tienen un obsequio del botín de los enemigos de Yahvé. Entonces, esta es la parte que decíamos nosotros que es lo esencial y lo fundamental, y nos hace recordar a nosotros el aspecto de generosidad y de entrega. Generosidad y entrega. Bueno, pero después lo que nosotros estudiamos hoy es una lista de nombres donde donde David también envía el botín que habían conquistado. Lo envió también a los del Negev y los envió a los de Betul, a los de Ramot del Negev, a los de Yatir, a los de Arroer, a los de Sinlaj, a los de las ciudades de los Kenitas, a los de Jormá, a los de Borazán, a los de Atac, a los de Hebrón, a todos los lugares por donde David y sus hombres habían pasado. Bueno, queridos amigos, aquí sí que nos da lo central y Caracuetella para hablarnos de la universalidad. Imagínense, estamos en el libro de Samuel, capítulo 30, pero ya podemos vislumbrar aquí una cierta universalidad. ¿Y en manos de quien pone o en boca de quien pone? Nada más y nada menos que de David. Diga tú entonces ñande la ñaña en botín, diga tú ñande la yajecao peñande en antemana, sino que nosotros tenemos que mirar, buscar y entender aquello que es esencial entonces para vivir los principios y valores nuestros. Entonces lo envió también a los de Betul y a los de Ramot del Negev, a los de Yatir, a los de Arroer, a los de Sifmot, a los de Estemoa, a los de Racán, a los de las ciudades y apariencias que siempre tenemos. Todos estos elementos, queridos amigos, nos hacen recordar simplemente de algo esencial y fundamental. ¿Cuál es? La universalidad. La universalidad es el elemento entonces que se va combinando continuamente con otro elemento que se insiste mucho, que es la comunidad. La comunidad, incluso todo este pasaje también nos habla de cierta comunidad, común unidad. Buscamos lo común para llegar a una unidad. O lo que nos une a nosotros es justamente lo que nosotros tenemos de común. Entonces, ya es cara, ya es por escala. Va en andea, lleva ya cojina, la llevarecoa en común, va la llevarecoa en unidad. Porque upea ñande huera jata ñande y cojan en comunidad. De ahí viene esa misma palabra.
Esa misma palabra que quiere decir comunidad, quiere decir que todos estamos estirando el carro de la misma manera. Todos nos estamos esforzando y todos estamos haciendo por hacer una sociedad, por hacer una familia, por hacer un país, por hacer una iglesia, por hacer una política, siempre en la unidad, siempre buscando el bien del hombre. A veces añade muchas veces entonces, pues yo soy de tal partido, soy de tal partido, soy de tal grupo, lo que sea. En lugar de buscar la unidad, lo que nosotros hacemos es dispersar. Ese es como decía la parábola, ¿verdad?, del buen pastor. Yo soy el buen pastor, mis ovejas todos tendrán que oír mi voz. Hay otros que están caminando por otro redil, pero al final que todos sean uno, ¿se dan cuenta? Hay muchas de estas expresiones demasiado lindas que nos ayudan y deben ayudarnos. Y aquí David, con este ejemplo maravilloso, nos está enseñando. Nosotros del versículo 27 al 34, entonces, vamos a tener esta reflexión. Aquí una lista de ciudades, pero nos muestra que todas entran dentro de este camino de unidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo. Enséñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Hoy miraré con tus ojos al que está a mi lado. Y daré con tu amor al que me has confiado. Alejo la tristeza, sembrando alegría. Y gritaré al cielo, gracias por la vida. Cuando el mundo caía en tristeza y desolación, cuando pensábamos que ya no había solución, cuando los sueños se quedaban en la habitación y esperábamos con ansia que saliera el sol. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, díselo Willy, que todo va a estar bien, que voy a estar mejor, que no hay nada imposible para ti porque eres Dios, que todo pasará, que tú escuchas mi voz, que en el silencio tú respondes a mi corazón, que no me rinda, que tú no me abandonas, que me levante contigo a cada hora, que tú me abrazas, que me perdonas, que puedo ser feliz porque llegaste tú, me devolviste la vida, sangre bendita que sana toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, porque esta vida no es la vida, tú eres mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, Jesús, tú eres la fuente de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste
flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. La Iglesia en algunas regiones del mundo se está tomando más en serio la lucha contra los problemas de salud mental. Por ejemplo, en este seminario de Estados Unidos, los candidatos al sacerdocio hablan habitualmente con un psicólogo. Esto tiene lugar dentro del año extra de formación que han implantado en el centro. Se trata de un periodo donde se hace mucho hincapié en el crecimiento humano y personal. El Papa dio la luz verde a esta iniciativa probablemente porque va en línea con palabras como estas. Il vostro tempo di formazione in seminario è un'opportunità per approfondire lo spirito di comunione fraterna, non solo tra di voi. Dobbiamo riconoscersi parte di un unico grande popolo che ha ricevuto le promesse di Dio come un dono, non come un privilegio. En 2021 el seminario de San Pablo en Minnesota se convirtió en el primero de Estados Unidos en añadir este año extra dedicado al crecimiento humano. Lo que termina sucediendo es que los seminaristas, en este periodo extra, reciben mucha ayuda para crecer de modo profundo. Y esto es, sencillamente, diferente a todo lo que he visto en otros planes de formación. Además, a lo largo de esta etapa, los hombres estudian literatura, dedican mucho tiempo a la oración. Los encuentros con el psicólogo son 2 veces por semana y el objetivo es ayudarles a entender sus vulnerabilidades, a gestionar sus emociones y a encajar en su vida las experiencias pasadas. A veces hay casos de depresión o ansiedad. Otras veces te encuentras con sus traumas. Por ejemplo, mire, en el pasado tuve esta mala experiencia familiar o este trauma y ahora me está afectando. También se encuentran con situaciones de las que no saben salir y quieren aprovechar la oportunidad de hablar con el psicólogo para encontrar soluciones o apoyo. John Floder afirma que esta ayuda psicológica se está revelando como vital. Dice que les ayuda a ser más libres y a vivir con más plenitud. La idea de este año de formación extra para seminaristas también prevé lo que llaman el ayuno digital. Durante todo el año no se les permite utilizar ningún medio de comunicación, teléfono o pantalla fuera de un tiempo asignado los sábados. Uno de los mayores beneficios de nuestro ayuno mediático, de nuestro ayuno tecnológico, es que obliga a los hombres a enfrentarse a lo negativo que han estado intentando afrontar en la vida, que han estado adormeciendo o evitando, y eso les obliga a darse cuenta de sus sentimientos. Desde este seminario tienen mucha fe en esta iniciativa. Esperan que un año dedicado al conocimiento de sí, a la oración, a la literatura, al ayuno digital y a la convivencia entre ellos, les ofrezca herramientas con las que afrontar la vida que les espera fuera del seminario. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la Palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. Martes 24 de septiembre, la historia de Zaqueo. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que como siempre viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece y nos ayuda a dar pasos muy concretos en la vida cristiana. Este día lleva la iglesia en el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 27 al 34. Hijo mío, no niegues un favor a quien lo necesita. Si está en tu mano, hacérselo de primera mano. Si tienes, no digas al prójimo, anda, vete, mañana te lo haré. No trames daños contra tu prójimo, mientras él vive confiado contigo. No pleitees con nadie sin motivo. Si no te ha hecho daño, no envidies al violento, ni sigas su camino, porque el Señor aborrece al perverso, pero se confía en los honrados. El Señor maldice la casa del malvado y bendice la morada de los justos. El Señor se burla de los burlones y concede su favor a los humildes. Otorga honores a los sabios y reserva baldón para los necios. Queridos amigos,
el libro de los proverbios más claro que esto, solamente el agua lleva. Ahí por ahí, ¿cuáles son las consecuencias de nuestro seguimiento de Jesucristo? Te pongo ante dos caminos, el libro del Deuteronomio, ahí el capítulo 30, versículo 5. Entre el bien y el mal, pero ondere ya pota la andera pena. De guapitas recalcular hereta se haya pota pea. Se haya posee peipona, tenande hereta se yo que se haya posee la ibaía. Porque esa es una decisión nuestra. No niegues, por lo tanto, un favor a quien lo necesita. Porque si puedes hacerlo, hazlo. Ella po. Porque hoy te ve y movelo primero. Y si tienes, dice, no digas a tu prójimo, anda, vete y mañana te lo daré. Porque la ande huerecono quiere decir que por algo más la huerecojina. Anilan de tacaño, anilan en botupebe, anilan de avaro, dicen en síntesis. Landera pisha hoy contevero, Pero eso, queridos amigos, no significa simplemente dar cosas, no significa simplemente un asistencialismo, sino que la es entonces darle posibilidad a tu hermano para que pueda crecer. No trames daños contra tu prójimo, pero ahí va y lleva, mientras él vive confiado contigo. Y la letra mala iba a la andera pisa contra, ni pleitees con nadie sin motivo, si no te ha hecho ningún daño, y no envidies al violento, ni sigas su camino. Y así, queridos amigos, hoy el libro de los Proverbios nos está enseñando punto por punto, paso por paso, hoja de ruta. Vaya bañandea, lleva ñamoyá, bañandea, y esto es lo que tiene que formar nuestro carácter que nos lleva hacia el destino de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, estamos con Yarañe en Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 30, y estamos en la última parte con los versículos 27 hasta el 31. ¿Por qué? Lo tomamos de esta manera y justamente porque dice, lo envió también a los de Betul, a los de Ramot de Negev, a los de Yatir, a los de Arroer, a los de Sifmot, a los de Estemoa, a los de Recal, a los de las ciudades de los Berajmelitas, a los de las ciudades de los Kenitas, a los de Jormá, a los de Borasam, a los de Atac, a los de Hebrón y a todos los lugares por donde David y sus hombres habían pasado. Por donde David y sus hombres habían pasado. Quiere decir, queridos amigos, que todas estas ciudades, todas estas nominaciones que tenemos aquí es simplemente para darnos cuenta que David, por una parte, es muy generoso, tiene mucha caridad. Pero no solo con eso se contenta, ¿verdad? Sino que después dice que también a todos los lugares por donde David y sus hombres habían pasado. David y sus hombres habían pasado. Esto nos enseña y esto nos está mostrando. Esto nos está entonces señalando que David, por donde va sembrando ¿qué cosa? Va sembrando unidad, va sembrando concordia. Recordemos que después y actualmente también dentro de el judaísmo y dentro de todo lo que significa Israel, la figura de David,
número uno, Anitebe Ayeb, es el jefe Yahshua, el modelo. Él es el aspecto esencial y fundamental de Israel. ¿Por qué? Y porque es el que unió al pueblo o a las diferentes tribus. Entonces aquí luego ya comenzamos a entender. Mira, él les envía estos botines o el botín de la guerra a los de Betul, a los de Ramot, del Negev, a los de Yatir, a los de Arroer, a los de Sifmot, a los de Estemoa, a los de Racal, a los de las ciudades de los Yerahmeelitas, a los de las ciudades de los Kenitas, a los de Jormá, a los de Borazam, a los de Atac, a los de Hebrón. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Entonces, como investiguen, y esto ya te da cuenta de que David, con engañan de ella imagina en el primer libro de Samuel, ciertamente que ya hablamos de la monarquía y estamos a peo David, Irán y TVB, Ina, y la monarca. Hasta ahora él tiene ciertas actitudes y maneras, ¿verdad?, de llevar adelante toda una historia. Pero esta historia, queridos amigos, que se ve y se nota en la vida de David, siempre buscando el bien, siempre procurando hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios también tiene dentro de su plan. Y aquí el plan más grande, ¿verdad?, de parte de Dios para con Israel, de parte de Dios para con su pueblo, es la unidad. Ya yo entendía, ya mañana yo lleva ya esa, ya bueno, aquí entonces estamos muy bien. Aquí entonces podemos caminar juntos, ¿verdad? Y todos estos elementos, como el hombre va caminando, como nosotros vamos caminando, de acuerdo a eso que el Señor quiere de nosotros, ciertamente que todas estas ciudades y estos nombres entran simplemente para darnos a entender la actitud siempre. Actitud, una actitud para con todos. Si dijimos que este es un libro político y que es un libro para políticos, aquí nos está diciendo que verdaderamente nosotros tenemos que buscar elementos que unen. Una vez hubo intendente, lleva años que está sentido, justamente me decía, ahí, se diga tú para apoyo, porque lo otro que dejaron, cuando a tu lado exigía peo, exigía mo, nunca no ya apoyo ni esto y aquello, y ahora tampoco, como se suele decir, como el perro del hortelano, ni come ni deja comer, ¿entiendes? Entonces, yo bebé, a un muy de chava, y todo dificultad, ¿entienden, queridos amigos? No es fácil. Entonces, saber dije, ¿qué quiere decir? Y eso es volviendo un poco a ese versículo que a mí verdaderamente cada vez me convence más. En el versículo anterior, 22, decía, pero habían ido con David algunos hombres malos y mezquinos. Apenas la hacía Yuhua muchas veces en medio de nuestro pueblo, lastimosamente. Gente que seguramente se ha enriquecido, estaba en su lugarcito ahí, entonces llega ahí o se le demuestra que no tiene que ser así, etcétera, etcétera. Entonces se vuelven malos, se vuelven huraños, se vuelven mezquinos y no ayudan ni colaboran directamente para la comunidad que ella pueda crecer. Bueno, volvemos enseguida con Mañana de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El coronel Edward Hyde
comandante de la escuadra, ordenó a sus pilotos que descargaran las bombas sobre el enorme depósito de material de guerra que los alemanes tenían en las inmediaciones de San Giovanni Rotondo en Italia. Pero antes de que fueran lanzadas sobre el objetivo, inexplicablemente los aviones con movimientos erráticos viraron y dejaron caer su carga mortal sobre un deshabitado bosque cercano. Gracias a esa extraña maniobra, los pobladores se salvaron, pues la destrucción del arsenal habría implicado la desaparición del pueblo. Al regresar a su base, los azorados aviadores se preguntaban quién era ese monje capuchino que, suspendido en el aire frente a la flota, con el movimiento de sus manos enguantadas, había desviado las naves e hizo que los proyectiles se desplomaran sobre la zona boscosa. Terminada la guerra, el comandante Hyde volvió con su esposa a Italia en plan de vacaciones y por curiosidad fue hasta San Giovanni Rotondo, en cuya iglesia se encontró cara a cara con el padre Pío, quien al verlo le dijo socarronamente: «Ah, qué susto nos diste con tus aviones». En el acto el coronel reconoció al monje que los obligó a cambiar de ruta. Francesco Forgione, nacido el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, Italia, era de constitución enfermiza, pero a pesar de sus limitaciones permanecía orando de rodillas ante Jesús crucificado durante varias horas al día, luego de las clases con su preceptor Angelo Cavacco, de quien recibió una completa formación básica que fue suficiente para ingresar al convento capuchino de Morcone el 6 de enero de 1903, con el nombre de Pío, que escogió en honor del Papa San Pío V, cuando apenas contaba 16 años. Lidiando con su fragilidad, adelantó sus estudios de filosofía y teología y fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1910. Pero luego de su primera misa lo mandaron a su casa en Pietrelcina con la esperanza de que los cuidados de su madre fueran suficientes para su recuperación física. En febrero de 1916, San Pío de Pietrelcina fue enviado por sus superiores al monasterio capuchino de San Giovanni Rotondo, en donde permaneció 52 años hasta su muerte. Y durante ese lapso desarrolló una prolífica vida espiritual que estuvo signada por los más variados fenómenos místicos, entre los cuales milagros a granel, bilocación, don de ubicuidad, éxtasis recurrentes, clarividencia, levitación, insólitas recuperaciones de los enfermos, visiones constantes de la Santísima Virgen María y de Jesús crucificado, presencia incesante de los ángeles vistos por quienes lo rodeaban a él, lectura del pensamiento de los penitentes a los que en confesión les recordaba los pecados ocultos u olvidados, la infaltable estela de perfume que dejaba a su paso e impregnaba los lugares que visitaba. Pero el más notable de los fenómenos ocurridos al padre San Pío de Pietrelcina fue la aparición de los estigmas visibles en las manos, los pies, el costado, el 20 de septiembre de 1918, y que durante los 50 años siguientes sangraron semanalmente desde el jueves hasta el sábado. Dado que es el único sacerdote de la historia en padecer los estigmas, San Francisco también lo sufrió, pero él nunca se ordenó sacerdote, era apenas diácono. Su creciente popularidad, la del padre Pío, despertó envidias y al ser acusado de farsante, lo aislaron entre 1923 y 1933. En ese lapso se le prohibió cualquier tipo de comunicación personal, celebrar misa en público y confesar. Pero se sometió con total obediencia y resignación a la persecución y nunca perdió su humildad ni su compostura. Una vez levantada la sanción, San Pío de Pietrelcina continuó su vida normal y en 1956 fundó en San Giovanni Rotondo la Casa Alivio del Sufrimiento, que curaba física y espiritualmente a los enfermos. Y creó además los grupos de oración del Padre Pío, que hoy cuentan con más de 200.000 miembros en todo el mundo. Y aunque los ataques nunca cesaron, San Pío de Pietrelcina soportó con estoicismo tales embates. Y cuando acababa de cumplir medio siglo con sus estigmas a cuestas, San Pío de Pietrelcina murió el 23 de septiembre de 1968 en San Giovanni Rotondo, en medio de la veneración de sus seguidores, y fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II en junio de 2002. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Pío de Pietrelcina
que ante la maledicencia de nuestros enemigos nos dé paciencia y confianza en Dios. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Lo que has hecho por mí es de locos, que me elijas a mí, que soy poco, que me ames tanto, que no te alcanzo, pero tu gracia vino hacia mí. Es mi corazón que andaba roto por dejar tu hogar, perdió todo y fue hallado, rescatado por un abrazo, vino hacia ti. Aunque no pueda ver que te toco, pero siento tu estar a tu modo y tu presencia a mi existencia le da razones para vivir. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe.
Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros en este capítulo 30 del primer libro de Samuel. Nos encontramos con nuestra reflexión de esta historia magnífica, maravillosa. Aquí se le presenta a David con todas sus acciones, con su accionar muy interesante. Va pasando por varios lugares, se une a los filisteos, tiene que huir de Saúl. Después ahí es considerado verdaderamente entre los filisteos, sobre todo con el rey Aquís, una persona pero maravillosa, ¿verdad? Una persona fiel, una persona de palabra, en fin. David ve siempre acá que es una persona de palabra, una persona leal. Vea la importante, persona leal. No te va a fallar, no te va a fallar. Y entonces te va mostrando de esta manera, incluso en el momento en que el mismo rey Aquís le llama y le dice que quiere que sea su guardaespaldas personal, ¿verdad? Y con todo su ejército cuando va a la guerra también. Pero claro, no todos están de acuerdo, porque también Aquís como rey tiene que responder a su pueblo, a su gente, a sus generales, al ejército que él tenía en ese momento. Y por lo tanto, él tiene que tomar ciertas decisiones también en un momento. Y así nos encontramos que David deja a los filisteos. Él va a tener que continuar su camino en forma independiente. Y bueno, no será fácil, como siempre también cuando nosotros hacemos un camino personal, un camino y estamos dejando un cierto grupo, ¿verdad? Y eso también es lo que le pasó a David. Pero siempre se le presentó a un David desafiante, a un David también que se confronta contra la realidad, siempre con la ayuda de Dios se pone a ayudar. Oye, sí. Y aquí también, en esta campaña contra los amalecitas, encontramos lo mismo, ¿verdad? Porque cuando él vuelve, contra Saúl, contra Israel, porque yo pedí que en cualquier momento, contra me lleva batalla, ¿ve? Eso es lo que dicen los generales. Entonces, aquí, a pesar de su palabra y a pesar de su confianza plena hacia la lealtad de David, al final le tiene que despedir y decir, bueno, está peor pan de ver. Y se encuentra bien el otro episodio, en el 30, que había sido los amalecitas, habían llegado hasta Siquelag y habían quemado todo. Desde ahí tiene que comenzar todo un camino, ¿no, David? Incluso casi a David le quieren hasta casi linchar, decimos nosotros. Todos estaban afligidos, todos estaban llorando por esta situación. Pero en fin, David entonces puede pasar tranquilamente esta situación. David puede ser entendido también, llamando, clamando a Dios, pidiendo a Dios. Dios le dice, dale, te voto, recupera payeta. Porque había una buena intención siempre de parte de David. Y así había comenzado. Y ahora que él hace este camino y su incursión para ir a buscar a los amalecitas en Doiguaymab, se entera por medio de ese esclavo egipcio. Solidaridad habíamos subrayado ahí. Dios que premia la solidaridad. Dios que premia el hecho de ser humanos, preocuparnos por los demás. Y de ahí toda esa historia. Vuelven a recuperar todo. Después encontramos otro, que en el mismo grupo de soldados, o en la Iñañá, Jala y Mezquino, con aquellos 200 que no pudieron atravesar el torrente, ¿verdad? Entonces, Besor, ellos como que le quieren decir, ya eso entre comillas, desheredar, que se llevan a su esposa, eso sí, a sus hijos, pero el botín no, ellos algunos que eran malos. Ellos no han luchado con nosotros ni han peleado con nosotros. David, sin embargo, hermano, eso no es, no, eso no se puede hacer. Entonces hay actitudes positivas de parte de David que nos enseñan también a nosotros, ¿verdad? No hagan así, hermanos míos, con lo que Yahvé nos ha dado. Él nos protegió y nos entregó esa banda que nos había atacado. Ahora miramos en positivo. Ahora miramos como para decir algo tenemos que hacer y de cierta manera
de cierta manera tenemos que luchar y empeñarnos para conquistar y hacer algo. Y no termina simplemente así, ¿verdad? Porque después, cuando David llega a Siclag, él ahí mismo dice que este botín que nosotros hemos recuperado y hemos ganado, porque ellos traen mucho más. Entonces dice, vamos a repartirlo entre los ancianos de Judá, sus amigos, con este mensaje. Aquí tienen un obsequio del botín de los enemigos de Yahvé. Lo envió también, y aquí viene lo más lindo, y con eso concluimos nosotros también nuestra reflexión, ¿verdad?, de este capítulo 30, porque va del 27 hasta el 31, una serie de nombres de ciudades, lugares, poblaciones, aldeas, a las que también David les envía y comparte con ellos el botín. Lugares por donde él pasó, dice. Quiere decir que David, oye, alay polo y cuaina, jamás lo y cotemea, a operar horas acá y yugar. Por otra parte, significa que también Dios les bendijo, pero enormemente. Porque si están comenzando a repartir a todas estas ciudades el botín de aquí para allá, va a decir, vea, que si que ahora Betul, Ramot del Negev, Jatir, Aroer, Sifmot, a los de Estemoa, a los de Recal, a los Yerahmelita, a los de las ciudades de los Kenitas, Jormá, Borazán, Atac, Hebrón y todos los lugares por donde David y sus hombres habían pasado. Muy bien, queridos amigos, esta es una hermosa historia. Con esta vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.